Buenos días o buenas tardes, ingeniero. Somos estudiantes de la carrera de mecánica de la Universidad Técnica de Ambato. En esta ocasión presentaremos el tema fundición en molde permanente y desechable. Es un proceso fundamental dentro de la manufactura y la producción industrial de componentes metálicos. En esta práctica de laboratorio observaremos el proceso de fundición, una técnica de manufactura que consiste en fundir un metal y verterlo en un molde para obtener una pieza con forma específica. Analizaremos las etapas principales del proceso, que incluyen preparación del molde, la función del metal, el vaciado, la solidificación y la obtención de la pieza real. En la fundición existen dos tipos principales de molde. Molde desechable. El molde desechable es aquel que se utiliza una sola vez y debe romperse para extraer la pieza fundida. En esta ocasión utilizaremos espuma flex. Su principal ventaja es el bajo costo y la posibilidad de fabricar piezas complejas y de gran tamaño. Molde permanente. El molde permanente está fabricado de materiales metálicos resistentes y puede reutilizarse múltiples veces. En este tipo de molde permite obtener pieza con mejor acabado superficial y mayor precisión dimensional y una producción más rápida, aunque su costo inicial es elevado. El proceso de tamizado es una de las etapas fundamentales del proceso de fundición, la preparación y acondicionamiento de la arena de moldeo. Esta actividad es especial para garantizar que el molde tenga la resistencia y estabilidad necesaria para recibir el metal fundido. El objetivo de esta operación es clasificar y acondicionar la arena utilizada para la fabricación del molde. Durante el tamizado, las partículas de arena pasan a través de la malla, mientras que las impurezas, terones y residuos de fundiciones anterior quedan retenidos. Esto permite obtener una arena más uniforme adecuada para el moldeo. Las partículas finas atraviesan la malla, mientras que los residuos de mayor tamaño quedan retenidos, asegurando así una mejor calidad del material del moldeo. En esta etapa de la práctica de fundición se realiza el acondicionamiento de la arena fina que será utilizada en la fabricación del molde. Mediante movimientos manuales y controlados, el material es distribuido sobre la malla para separar partículas gruesas, terrones y residuos que podrían afectar la calidad del molde. Mientras más uniforme sea la granulometría, mejor será el acabado y menor será la probabilidad de defectos durante el vaciado del metal fundido. Además, mejora la calidad del molde. Esta etapa contribuye a optimizar la permeabilidad de la arena, permitiendo la salida de gases durante la solidificación y reduciendo riesgos de porosidad en la pieza final. En la preparación del modelo, el modelo es ubicado cuidadosamente dentro de la caja de moldeo. Esta pieza representa la geometría que se desea reproducir en el producto final y constituye uno de los elementos más importantes de la fabricación del molde. Un molde correctamente preparado reduce la aparición de defectos, mejora el acabado superficial y aumenta la probabilidad de obtener una pieza conforme a las dimensiones especificadas de diseño. Mientras preparamos los moldes, procedemos a fundir el aluminio. Este proceso inicia con el control y preparación del horno de fundición. El aluminio es llevado a altas temperaturas, especialmente a los 600 grados centígrados, su punto de fusión. Al iniciar su fundición, el calor transforma el metal en aluminio líquido, listo para ser procesado. El llenado de las cajas. Este proceso de llenado y de distribución de material dentro del molde de trabajo se coloca de manera uniforme para garantizar una correcta compactación. La precisión en esta etapa es fundamental para asegurar la calidad del producto final. El material colocado cuidadosamente dentro de la caja, asegurando una distribución uniforme en toda la superficie. Posteriormente se realiza la compactación para aumentar la resistencia y estabilidad del molde. La precisión controlada permite obtener estructura homogénea y lista para soportar altas temperaturas. Luego se realiza el nivelado manual para eliminar irregularidades y optimizar distribución. El proceso de compactación. Este proceso es una etapa fundamental para garantizar precisión y calidad en la pieza final. La arena es distribuida cuidadosamente para garantizar estabilidad y precisión en el molde. Posteriormente se realiza la compactación para aumentar la resistencia y evitar deformaciones durante el colado. En esta etapa se eliminan irregularidades y prepara la superficie para el siguiente proceso. Cada detalle es corregido manualmente para evitar imperfecciones durante el proceso de fundición. El control visual y técnico garantiza que el molde cumpla con las dimensiones y condiciones requeridas. El molde queda completamente compactado y uniforme, listo para recibir el material fundido.
Posteriormente, se realizan pequeños canales de ventilación en la superficie del molde utilizando herramientas especializadas. Estos conductos cumplen una función fundamental dentro del proceso de fundición, ya que permiten la evacuación rápida de gases, vapores y aire atrapado durante el vertido del aluminio fundido. La correcta distribución de estos canales ayuda a mantener un flujo uniforme del metal líquido dentro de la cavidad, evitando la formación de porosidades, burbujas internas y otros defectos críticos que podrían afectar la resistencia mecánica y el acabado superficial de la pieza. Además de una ventilación adecuada, mejora la calidad de colado y optimiza la solidificación del material dentro del molde. Separación de cajas y de molde. Una vez finalizado el proceso de compactación y verificada la resistencia del molde, se procede a una etapa fundamental en fundición, la retiración de cajas y de molde. Este procedimiento debe ejecutarse con precisión para evitar deformaciones o daños en la cavidad que dará forma a la pieza metálica. Posteriormente, mediante movimientos controlados y uniformes, se levanta la caja superior utilizando herramientas manuales. Durante esta operación es indispensable mantener la estabilidad del conjunto para evitar desprendimientos de arena o alteraciones en la geometría interna del molde. Con la caja abierta se procede a retirar cuidadosamente el modelo. Esta extracción se realiza aplicando ligeras vibraciones o movimientos de liberación que permitan desprender el patrón sin afectar las paredes de la cavidad. Luego de retirar el modelo, se inspecciona completamente que la cavidad del molde no tenga deformaciones y luego de eso se eliminan partículas sueltas, se corrigen pequeñas imperfecciones y se refuerzan las zonas vulnerables utilizando herramientas de acabado. Secado de molde con gas. El proceso inicia con el secado del molde utilizando gas. Esta técnica permite eliminar humedad residual presente en la arena, incrementando su resistencia mecánica y estabilidad térmica antes de la colada. La aplicación uniforme del gas acelera el endurecimiento del molde y reduce significativamente el riesgo de defectos, como porosidades, grietas o explosiones ocasionadas por vapor durante el contacto con el metal fundido. Una vez seco el molde, se procede a la creación de los canales de alimentación y distribución. Estos conductos permitirán dirigir el aluminio fundido desde el bebedero principal hasta la cavidad donde la pieza toma su forma final. Los canales deben diseñarse con dimensiones y trayectorias adecuadas para garantizar un flujo continuo, uniforme y libre de turbulencias. Además del sistema de alimentación, se incorporan canales de ventilación que facilitan la salida de gases y aire atrapado durante la colada, mejorando la calidad superficial y estructural de la pieza. Finalmente, se inspecciona todo el sistema de moldeo, verificando la resistencia del molde, la continuidad de los canales y la limpieza de la cavidad. Colocación de aglutinante. Con el aluminio completamente fundido y a la temperatura adecuada, se realiza la incorporación del aglutinante, un material esencial para mejorar la calidad del metal durante el proceso de fundición. El aglutinante se coloca de manera controlada sobre la superficie del aluminio fundido para facilitar la separación de impurezas, reducir la oxidación y estabilizar la composición del metal. Durante esta etapa, el material actúa formando una capa protectora que atrapa residuos y partículas no deseadas presentes en la fundición. Posteriormente se realiza una agitación uniforme para favorecer la reacción del aglutinante con las impurezas. Finalmente se retira la escoria superficial, dejando el aluminio limpio y listo para la colada. Colocación de cajas. Antes del vertido de aluminio fundido, se realiza la colocación y alineación de las cajas de moldeo, una etapa fundamental para garantizar estabilidad y precisión durante la colada. Las cajas son ensambladas cuidadosamente, asegurando el correcto acoplamiento entre ambas partes del molde. Este procedimiento permite mantener la geometría exacta de la cavidad donde tomará forma la pieza. Posteriormente se ajustan los sistemas de fijación y precisión para evitar desplazamiento de fugas de metal o deformaciones durante el llenado. Finalmente se inspeccionan los canales de alimentación y ventilación, verificando que el recorrido del aluminio se encuentre completamente libre. Vertido de aluminio. Luego de completar la preparación del molde y verificar las condiciones de seguridad, se procede a una de las etapas más importantes del proceso de fundición, el vertido de aluminio fundido. En esta fase, el control de la temperatura, la velocidad de vaciado y la estabilidad del flujo son factores esenciales para garantizar piezas de alta calidad. Antes de iniciar la colada, se inspeccionan nuevamente el sistema de alimentación, ventilación y cierre del molde. Además, se verifica que el aluminio alcance la temperatura adecuada de vertido, asegurando la fluidez necesaria para llenar completamente la cavidad sin solidificaciones prematuras, con movimientos firmes y controlados. El aluminio fundido es vertido lentamente en el bebedero principal del molde. El metal líquido comienza a desplazarse a través de los canales de alimentación, distribuyéndose de manera uniforme hasta ocupar completamente la cavidad interna.
Durante esta operación es fundamental mantener el flujo continuo y estable para evitar turbulencias, atrapamiento de aire y defectos estructurales en la pieza final. A medida que el aluminio llena el molde, los canales de ventilación permiten la salida de gases y de aire atrapado, mejorando la calidad superficial y la integridad de fundición. Posteriormente, el metal inicia su proceso de solidificación dentro de la cavidad, adoptando con precisión la forma diseñada en el molde. El vertido de aluminio representa el momento decisivo de todo proceso de fundición. Una colada ejecutada con precisión garantiza piezas resistentes, uniformes y con altos estándares de calidad industrial. Una vez completado el vertido, inicia el proceso de solidificación del aluminio dentro del molde, etapa fundamental para obtener la forma y resistencia final de la pieza. El aluminio comienza a perder temperatura de manera gradual, pasando del estado líquido al sólido, mientras ocupa completamente la cavidad del molde. Durante este proceso, el control del enfriamiento es esencial para evitar deformaciones, grietas internas o defectos por contracción. Una solidificación uniforme garantiza piezas de mejor calidad, mayor resistencia y excelente acabado superficial en el proceso de fundición. Extracción de la pieza. Una vez finalizado el proceso de solidificación y alcanzada la temperatura adecuada de manipulación, se procede a la extracción de la pieza fundida. Una etapa clave dentro del proceso de fundición. Primero se retiran los sistemas de fijación y se realiza la apertura de las cajas de moldeo de manera controlada para evitar daños en la pieza recién solidificada. La arena compactada es removida progresivamente, dejando expuesta la pieza obtenida tras la colada del aluminio. Posteriormente, la pieza es extraída cuidadosamente utilizando herramientas manuales. Durante esta operación se verifica el estado superficial de la fundición, identificando posibles imperfecciones, residuos de arena o material excedente. Finalmente, se realiza una limpieza inicial y una inspección visual para comprobar que la geometría, dimensiones y acabado de la pieza cumplan con las especificaciones establecidas. La correcta extracción de la pieza garantiza la conservación de sus propiedades mecánicas y representa el resultado final de un proceso de fundición preciso y eficiente. Fundición en molde desechable. En este proceso iniciamos con la colocación del molde desechable y de arena seca. Esto con el fin de evitar contacto de la arena húmeda contra el piso y evitar desprendimiento de la arena compactada. La preparación adecuada de la arena es fundamental para garantizar precisión dimensional, estabilidad del molde y una correcta formación de la pieza metálica. El procedimiento inicia con el tamizado de la arena de moldeo. Este proceso permite eliminar partículas gruesas, impurezas y residuos que podrían afectar su compactación y el acabado superficial de la fundición. Gracias al tamizado se obtiene granulometría uniformemente, mejorando resistencia y permeabilidad del molde durante la colada. Una vez distribuida la arena, se realiza el llenado total de las cajas de moldeo. Durante esa etapa, la compactación se ejecuta de forma controlada para proporcionar firmeza estructural y evitar deformaciones durante el vertido del metal. Además, se verifica que la superficie del molde mantenga uniformidad y estabilidad antes de continuar con las siguientes operaciones de fundición. Una vez terminado el proceso de compactación, se realiza la preparación manual del molde utilizando arena compactada dentro de la caja de moldeo. Con precisión y cuidado se define la geometría de la cavidad y de los canales de alimentación que permitirán el correcto flujo del aluminio fundido. El trabajo uniforme sobre la superficie de arena garantiza la estabilidad estructural, mejor acabado superficial y una reproducción exacta de la pieza final. Cada detalle en la preparación del molde es fundamental para asegurar una fundición eficiente y de alta calidad. El proceso del vertido de aluminio en el molde desechable es vertido cuidadosamente dentro de la cavidad del molde. La colada se realiza de forma continua y controlada para permitir que el metal fluya uniformemente a través de los canales de alimentación, llenando completamente cada detalle de la pieza. Durante el contacto del aluminio con la arena del molde se genera liberación de gases y vapor, por lo cual el control de vertido resulta fundamental para evitar defectos internos o deformaciones. Gracias a la correcta preparación del molde y al manejo preciso del metal fundido, se obtiene una pieza con mejor acabado, mayor resistencia y alta calidad en el proceso de fundición. Una vez extraídas las piezas fundidas, procedemos a realizar los respectivos correctivos, eliminando impurezas o aluminio sobrante. Con esto queda demostrado que tanto la fundición en molde permanente y molde desechable son importantes en los procesos de manufactura. Bueno, eso sería toda nuestra explicación en torno a nuestra práctica de fundición y muchas gracias por su atención.